Cada cliente necesita un buen representante. Cada cliente necesita un buen representante. Creo que todos aquí tenemos una experiencia con un representante de una compañía. Puede ser por teléfono, puede ser en persona. Y la situación era que había una necesidad para comprar algo necesario para funcionar, algo para nosotros, algo para nuestra familia. Entonces llamamos a la compañía y confirmamos una cita. ¿A las 3 de la tarde? Sí, muy bien, ahí estoy. Llegamos a la cita y el representante no estaba ahí. Pasaron 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. ¿A dónde está? Y bueno, después de 30 minutos se aparece con un café. Ni le trae un café a usted, ni a yo. Y ahí está con su café. Perdóname, es que estaba un poco ocupado y me atrasé un poco. Bueno, está bien, vamos a empezar. Y entonces en el proceso, usted tiene varias preguntas para este representante, pero él ni le escucha ni a una. Y entonces usted le hace preguntas y él no responde, y entonces él empieza a explicar cosas y usted dice, no, eso no es exactamente lo que quiero, prefiero este plan, prefiero este producto. Pero él no le está escuchando, él no le está prestando atención. Y entonces al final, cuando él le presenta el precio, es un 20% más de lo que él le mencionó por el teléfono. Entonces uno a ese tiempo, en ese momento uno dice, ya aquí, como decimos los cubanos, ya estoy hasta aquí. Y uno se levanta a veces y dice, ok, si no puedo hablar con el manager, entonces sinceramente no quiero hacer este negocio. Y el Señor está confundido, ¿qué pasa? ¿Por qué está tan molesto? ¿Qué te pasa? Y uno se levanta y se va a otro lugar para hacer otra transacción. Y vamos a decir que uno llega a ese lugar y la persona le da la bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros en este día. Es un honor para servirle. Yo me llamo Juan. ¿Cómo es su nombre? Bueno, siéntase aquí. ¿Deseas un café, una agüita, una limonada? ¿Quieres un donut para el niño que está ahí? Sí, claro, muy bien. Y esa persona poco a poco le empieza a hacer preguntas. Bueno, cuéntame un poco de sus necesidades. Cuéntame un poco de cómo es que usted va a usar este producto diariamente. Cuéntame un poco de su preocupación acerca del seguro que hace falta y la calidad y qué pasa si hay un defecto, etc. Y esa persona es completamente diferente que la primera. Es un representante, es la misma compañía, pero es un lugar completamente diferente. Y cuando uno está ahí con ellos y ellos le dan el precio y es el precio que hablaron en el teléfono, uno sale de ahí y habla con su esposo, su esposa, etc. Y dice, wow, qué buena experiencia. Cada vez que voy a la tienda, cada vez que voy a comprar un producto, debe ser así. Qué tiempo tan bueno, qué tiempo tan positivo. Hasta el niño está brincando porque le dieron 4 donas de chocolate, pero está bien, pasamos buen tiempo. Ahora, si nosotros como consumidores, personas en el mercado comprando productos, si nosotros esperamos y tenemos la expectativa que vamos a recibir un buen servicio, nosotros como hijos de Dios, ¿no esperamos que Dios, el buen pastor, nos va a cuidar de mejor forma? Si los representantes de las compañías hacen un gran esfuerzo para ayudarnos, para estar listo para las preguntas, para ayudarnos en las dudas que tenemos, Dios aún más no está listo para ayudarnos, para cuidarnos, para proveer para nuestras necesidades. Si necesitamos un buen representante aquí en esta tierra,
¿No necesitamos un mejor representante en el cielo como el representante de nuestra alma, nuestro espíritu? Bueno, en Juan capítulo 10, lo que vamos a ver hoy es esto. Cada oveja necesita un buen pastor. Cada oveja necesita un buen pastor. Y estamos hablando del pastor del Señor Cristo Jesús. Pero vamos a ver varias cosas en esta mañana que creo que nos va a ayudar a mirar esto de una manera más profunda. Cada oveja necesita un buen pastor. Vamos a repetir esto todos juntos. ¿Listo? 1, 2 y 3. Cada oveja necesita un buen pastor. Ahora, en Juan capítulo 10, aquí empezando en el versículo 11, Cristo, ya hablamos en esta última semana, estaba diciendo: yo soy la puerta. Yo soy la puerta de las ovejas. En otras palabras, yo soy el acceso al Padre. Yo soy el que lo va a cuidar. Y ahora Él cambia básicamente la dirección y Él dice: yo soy el buen pastor. Vamos a leer un poco y entonces vamos a repasar. Jesús hablando: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un ¿qué? Un lobo. Un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas. Y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el ¿qué? El dinero. El dinero. Y en realidad no le importan las ovejas. Bastante interesante. En esta mañana vamos a mirar la cuarta vez que Jesús dice que yo soy. Y eso es lo que tenemos que entender. Cada vez que Él dice yo soy la puerta, yo soy la luz, yo soy la vida, Él está haciendo una conexión entre Él y el Padre. Él está diciendo: yo y el Padre somos ¿qué? Uno. Y esto lo vamos a ver en un ratico. Pero algo bastante interesante para considerar. En estos tiempos y antes, la oveja daba su vida para el pastor. La oveja fue sacrificada ¿para quién? Para el pastor, para el pueblo de Israel. Ahora Cristo dice que el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Nuestra cultura dice: usted se tiene que cuidar. Antes de cualquier otra persona, todas sus necesidades, todo lo que usted quiere hacer y las metas, usted tiene que hacer eso primero y después cuidar de otros. La Biblia enseña todo lo contrario. Y aquí tenemos el ejemplo. Él murió por las ovejas. So, él dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Ahora, cuando Él fue a la cruz, Él dio su vida, y la palabra es voluntariamente. Voluntariamente. Él básicamente fue a la cruz porque Él quería hacerlo. Nadie lo forzó, nadie le dijo: tienes que ir. No, Él de su propia cuenta fue a la cruz. Ahora, noten aquí el versículo 12. Dice lo suficiente, o dice lo siguiente: el que trabaja, ¿y cuál es la frase? A sueldo. A sueldo. Ahora,
Una persona que trabaja a sueldo solamente está interesado ¿en qué? En el dinero. En el dinero. Yo a veces tengo oportunidades de ir y hacer entrenamiento para empresas aquí en los Estados Unidos y en otros países. Y es interesante porque yo muchas veces puedo ver rápidamente cuando una persona está en un trabajo, en una posición, solamente por su salario, y la diferencia con una persona que está ahí porque realmente quiere hacer un buen trabajo para la empresa, para el jefe, para el dueño de la compañía. La Biblia dice, el que trabaja a sueldo. Aquí está la pregunta. En su trabajo, ¿qué dicen de su forma o de su manera de trabajar? ¿Dicen que usted trabaja solamente para un sueldo? ¿O pudieran decir, no, esa persona trabaja para el bienestar de todos? Ellos no solamente se están enfocando en lo que están ganando o lo que no están ganando, o el seguro que tiene o no que tiene, o el aumento o eso. No, ellos realmente aman a las personas. Cristo estaba haciendo básicamente un contraste entre la persona que era un buen pastor y la persona que sencillamente no le importaba a las personas, en este caso a las ovejas. Esta persona solamente trabajaba para ganar un sueldo. ¿Cuántos aquí, déjenme ver sus manos, tienen responsabilidad sobre otras personas en su lugar de trabajo? ¿Ok? Una pregunta. ¿Había menos estrés antes de tomar esa posición o ese puesto, sí o no? Sí. Cuando uno es responsable por otros, ya todo cambia. Es como cuando uno tiene hijos y ya por primera vez sale al mercado, hacer las compras. No es lo mismo ir a Walmart o a Publix y hacer las compras que tener uno o dos pequeños. Mami, quiero esto, papi, quiere esto, papi, cómprame esto, papi, y esto. ¿Y qué vamos a comer esta noche? No podemos decir, bueno, quédense ahí solito y ahorita regreso. Tenemos que hacer ¿qué? Mantenerlo bastante cerca. Cuando nosotros tenemos responsabilidad sobre otros o por otros, la idea es que debemos cuidar de ellos con amor. Con amor. Estaba hablando ayer en la clase y alguien estaba compartiendo conmigo y me estaba diciendo, Marcel, estoy un poco confundido porque en mi trabajo, en mi oficina, tengo un grupo de personas que realmente no conocen a Dios y viven una vida de locos. Ok. Y aquí tengo otro grupo en mi oficina y ellos dicen que son cristianos, pero siempre están hablando de otros en la oficina. Y Marcel, yo estoy aquí en el medio y no sé qué debo hacer. Y ella podía sentir esa presión que a veces tenemos. ¿Debo estar en este grupo o este grupo? Y yo simplemente le mencioné, ¿por qué no creas un nuevo grupo? ¿Por qué no vayas y se reúne con el grupo un día a la semana para tomar un café y estudiar la Biblia? Vamos a crear otro grupo, porque a veces, aunque alguien dice que es un cristiano en el trabajo, su comportamiento es todo lo contrario. Si vamos a decir, yo soy oveja de Cristo, si vamos a decir, Cristo es Señor, mi comportamiento, la manera que yo trato a otros, debe encajar con lo que yo digo. Si no, no es que Cristo tiene un problema, es que yo tengo un problema. No es que Cristo es inconsistente, es que yo soy inconsistente. Una pregunta. En sus equipos, en su departamento de trabajo, ¿lo ven como alguien que trabaja en equipo o alguien que está dividiendo el equipo?
No sé si ustedes saben esto, pero dicen los estudios que pasamos un 60 a 65%. 60 a 65% de nuestra vida, ¿a dónde? En el trabajo. Si quieren tener un impacto para Cristo, no significa usted se tiene que renunciar e ir al campo misionero. Puede ser misionero ahí donde está. No, Marcelo, pero si yo voy a Panamá, o si yo voy a Colombia, o si yo voy a Yugoslavia, entonces, y los que están trabajando a su alrededor diariamente, ¿a quién se va a acercar a ellos? ¿Quién le va a hablar a ellos acerca del Señor? Dice otra vez, el que trabaja a sueldo sale corriendo. Ahora, ¿cuántos aquí han visto un lobo en persona? No miren a su esposo, por favor, ¿ok? No miren a su esposo. Pero esta persona aquí dice, cuando llega el lobo, cuando viene el peligro, sale corriendo. Sale corriendo. En otras palabras, yo tengo que cuidar ¿de quién? De mí. Algo interesante que sucede en los trabajos, cuando si hay un problema en el trabajo, a veces las personas dicen, bueno, me alejo. Aquí estoy yo solo. Y si es entre una persona y la otra, y sabemos que la persona A no hizo algo malo, pero lo están acusando de algo malo, ¿hablamos o cerramos los labios? La persona que habla bastante alto y tiene muchos años en la empresa o en la compañía, y esa persona, el primo, es el jefe. Cuando ellos dicen algo malo acerca de otra persona, ¿nos quedamos en silencio o hablamos para defenderlo? Dice, el buen pastor se queda, escriben eso por favor, se queda cuando llega ¿qué? El peligro. Él se queda. Él se queda. Durante los años he participado en varios velorios y entierros, y uno de los salmos favoritos en casi cada ocasión, y lo ponen en el papelito pequeño que enseña la fecha de nacimiento, etc., es el Salmo 23. El Salmo 23. Y esta semana estuve pensando, especialmente estudiando acerca de Cristo como el buen pastor. ¿Por qué es que solamente hablamos de este salmo durante un velorio? Ya cuando uno está muerto, ciertas cosas aquí no van a aplicar. Ya cuando estamos con el Señor en la eternidad, ciertas cosas de aquí no van a aplicar y otros sí. Miramos aquí al Salmo 23 y sabemos que primeramente David, el autor de este salmo, ¿cuál fue su trabajo, su profesión originalmente? Ok, pastor de ovejas. Pastor de ovejas. Y él lo escribió no solamente hablando proféticamente de Cristo Jesús, pero él lo escribió también hablando de su experiencia. Interesante. Él era pastor de ovejas y él estaba hablando del buen pastor, del pastor bueno, Cristo Jesús. Porque la idea es cada oveja necesita un buen pastor. Y aquí empieza. Versículo 1 dice, el Señor es mi pastor. Por favor, subrayen esa frase, mi pastor. No todos pueden decir, el Señor es mi pastor. Solamente los que ya han entregado su vida por fe a Cristo Jesús. Dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Hace una semana atrás hablamos del departamento de quejas. ¿Se recuerdan? Y decimos que el departamento de quejas está
cerrado, especialmente los domingos, cerrado. Pero cuando dice, tengo todo lo que necesito, porque el Señor es mi pastor. Y dice, en verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Es muy interesante porque cuando un grupo de ovejas están ahí a la orilla tomando agua, si un pez o un animal empieza a correr cerca donde está, ¿qué hacen las ovejas? Corren. Porque las ovejas, cualquier bullecita, ellos se van. Entonces son bastante temorosos. Ahora, cuando hablamos aquí de verdes prados, arroyos tranquilos, hablamos de la idea que todo lo que se necesita para esta vida, Dios se encarga de eso. Algo que hace la diferencia entre un cristiano que vive con su mente siempre preocupado o preocupada y un cristiano que vive en paz, no superficial, paz. La diferencia es que uno confía que el buen pastor lo está cuidando, lo ha cuidado y lo va a cuidar en el futuro. Muchas veces la ansiedad que tenemos es sinceramente que no confiamos que Dios es suficiente bueno para cuidar de nuestras necesidades. ¿Cuántos han escuchado la frase, sí, Dios te cuidó y te ayudó en esto, pero mi situación es diferente? ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Sí? ¿Ok? Sí, tu esposo cambió un poco, pero mi esposo es diferente. Yo semanalmente a veces estoy escuchando eso. Sí, tus niños, sí, qué bueno, pero mis niños son diferentes. Sí, estoy tan alegre que tienes este trabajo, pero mi situación, mi jefe es diferente. Escuchen. Todos tenemos problemas, todos tenemos necesidades. El buen pastor cuida de todos. Un aumento en la ansiedad significa que la confianza en el Señor está bajando. Hace unos años fuimos a las montañas en Tennessee, donde dice la agua blanca en Tennessee. Y básicamente es un río bastante fuerte que uno puede rentar como grupo, un barquito pequeño con una guía. Y básicamente uno está pasando por, no sé, son como 3 o 4 millas en ese río. Empieza en la montaña arriba y al final llega a la parte donde están los carros. Pero una parte de esa aventura es que el Señor, la guía o el coach, dice, ¿cuántos aquí quieren montar el toro? ¿Montar el toro? ¿Qué es eso? Bueno, él dice, aquí se lo voy a ilustrar. Uno se pone aquí en la punta del barco, ¿ok? De esta máquina, y básicamente uno lo aguanta con una mano, mientras que las olas están subiendo, 10, 15 pies, uno está en la orilla aguantando el toro. Yo me quedo aquí atrás con mi soga sin problema que otro lo monte. Y el hermano de Yami lo montó, lo aguantó y él estaba ahí y gritando y tomamos fotos. Y yo, qué bueno que es él y no yo, porque me muero. Creo que voy al baño en el toro, ¿ok? Entonces, estuvimos ahí gozándonos, pero yo no tenía suficiente confianza en mi capacidad de aguantar ese pedazo de soga. ¿Saben algo? A veces no tenemos suficiente fe
para aguantar la mano del buen pastor. A veces no tenemos suficiente fe para descansar y esperar que Dios nos muestre qué debemos hacer, porque el tiempo está corto, ya me está acabando el dinero, no tengo suficiente esto, y nos olvidamos que Él es el buen pastor. Versículo 3 dice, Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. ¿Han estado en un lugar bastante oscuro? Una vez fuimos a Disney con mis sobrinos y él tenía como 5 o 6 años con el hijo mío. Y entramos en un cuarto bastante oscuro, hasta que uno estaba tratando de mirar su propia mano y era tan oscuro. Y básicamente tuvimos ahí como, 30 segundos en la oscuridad esperando. Y el sobrino mío estaba aquí a la mano derecha y cuando empezó a salir las luces, él empezó a apuntar a la señal del exit. Y él estaba así. Él no decía ni una palabra porque tenía tanto miedo que ni podía hablar, solamente así. Y yo me reí, soy malo, tío, yo sé. Pero yo me reí porque era tan cómico, él ni quería mirar. Él solamente antes de las luces apagarse, él miró y dice, ahí está la salida. Ahí está la salida. En su tiempo de oscuridad más profunda, el buen pastor está ahí. En su tiempo de más dolor, el buen pastor está ahí. En su tiempo de más frustración, de rechazo, el buen pastor está ahí. Él está ahí. Y a veces dice, tu vara y tu cayado me protegen. A veces el Señor, el buen pastor, nos tiene que enseñar algo con una vara. Cuando yo era pequeño, mi papá, atrás, había una mata de aguacate, que siempre menciono, nunca se me olvida. No tengo mata de aguacate, por eso mismo. Pero esa mata de aguacate, cuando el cinto no estaba disponible, ahí estaba. Yo prefiero el cinto, créanme. Pero a veces el buen pastor nos tiene que enderezar un poco. ¿Han ido al quiropráctico en alguna vez? Y él dice, estás todo jorobado. No, ¿cómo que estoy jorobado? No, estoy bien. Y él le empieza a hablar, está la musiquita de dentista, como yo digo, y empieza a hablar y de un momento al otro, ¡ay! ¿Qué pasó? Ya estoy derechito. A veces Dios tiene que permitir dolor en nuestra vida para enseñarnos algo. No todo dolor es malo. Cuando el Señor tiene que podar y tiene que quitar y tiene que hacer cosas, a veces es sencillamente para ayudarnos a enderezarnos en sus caminos. Con una compañía estas últimas semanas, le pregunté esto. En sus equipos, ¿cuál es la calidad número 1 que ustedes quieren cuando venga un empleado nuevo para trabajar con ustedes en equipo? El número 1,
era una buena actitud. Número 1. No era si era, bien entrenado, no. No era si traía su almuerzo, no. No era si llegaba a tiempo, no. Era sencillamente una buena actitud. Y a veces no estamos cometiendo pecados grandes y obvios y visibles. A veces es la actitud que Dios quiere cambiar en nuestra vida. A veces no estoy haciendo nada malo en el sentido de robar, pero a veces la actitud que tenemos es terrible y no refleja el servicio, el cuidado del buen pastor. Versículo 5. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza ¿con qué? Con aceite. Con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré por siempre. Cuando vemos esta idea de ungiendo a una persona, típicamente en el Antiguo Testamento era reservado para los reyes. Pero también estaba reservado para una bendición especial. Como ovejas de Cristo Jesús, ¿saben algo? Tenemos una bendición especial. Si tenemos a Cristo Jesús dentro de nuestra vida, tenemos algo especial. Tenemos algo tan diferente que no importa quién está en contra a nosotros o con nosotros, el buen pastor nos cuidará. Bendición para las ovejas. En los tiempos de los pastores, como ahora, los pastores de ovejas, cuando una oveja llega y vamos a decir que estaba corriendo muy rápido y se dio contra una pared o una piedra o un árbol, etc., y está todo arañado, está herido, el buen pastor básicamente lo separaba con este aceite y lo limpiaba y lo cuidaba. La iglesia está aquí para ayudar y cuidar de las ovejas. Estaba pensando en esta semana, yo no lo mencioné, en Pura Vida. Los que están en Pura Vida es un grupo bastante especial. Yo me reí tanto esta semana que creo que me dolía los labios de reírme tanto. Pero ¿saben algo? En cualquier momento, en cualquier tiempo de su vida, joven, media edad, un poquito más, usted puede ayudar a alguien a limpiar las heridas que ellos han recibido. Usted puede ayudar a alguien a vencer una área en su vida que ellos han estado entrapados, encarcelados. Las ovejas son para bendecir. Una pregunta. En esta mañana, ¿su vida está lleno de heridas? Piensa en eso. ¿Estamos llenos de heridas en esta mañana? Si ese es el caso, ¿a quién vamos? Bueno, Marcel, tengo una cita con el doctor. Excelente. Y debemos ir al doctor. Pero estoy hablando de esas heridas que el doctor no puede ver. Heridas que otros nos han entregado. El buen pastor está listo con su aceite
para limpiar esas heridas, cuidadosamente, una por una, si yo le permito, cuidar de las heridas. Dice aquí, el buen pastor, aquí en su boletín, cuida de sus ovejas. Ahora vamos a escribir un poco. Ser bueno significa complacer a Dios. Complacer a Dios. Lo que complace a Dios es ¿qué? Nuestra fe. Nuestra fe. Mi fe es lo que complace a Dios. Y regresando al Señor aquí en Juan 10, dice, el que permite que el lobo se lleve las ovejas, el que básicamente trabaja por el dinero. Tenemos que hacer esta pregunta. En esta última semana, ¿el motivo de mis acciones han sido por ganar más dinero o demostrar más fe? A veces no tomamos un paso de fe porque pensamos que ese paso de fe va a quitar algo en el banco. A veces preferimos decir, bueno, voy a cuidar de esta parte de mi vida y después voy a seguir al Señor. Después lo voy a hacer. La fe es lo que complace a Dios. Si Cristo es el buen pastor, nosotros somos ¿qué? Las ovejas. Si queremos complacer el buen pastor, tenemos que seguirlo por fe. Por fe. Marcelo, es que tengo y quiero tener todo bien organizado antes de tomar ese paso de fe. ¿Y qué sabemos? Muchas veces todo eso bien organizado nunca llega. Nunca llega. Dice número 2, Jesús amorosamente y valientemente cuida, ahí es la palabra, cuida de sus ovejas. Y número 3, Jesús está constantemente mirando su vida. Marcel, la actitud que yo tengo en mi hogar, ¿le importa a Dios? Sí. Marcel, la actitud que yo tengo en el trabajo, aunque no es un lugar ideal, ¿le importa a Dios? Sí. Marcel, mi actitud en la calle cuando me encuentro con alguien, ¿le importa a Dios? Sí. El buen pastor siempre lo está mirando. Siempre le está cuidando. ¿Y qué dice la Biblia? Cuando una oveja se desvíe, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué hace el buen pastor? Sale para buscarla. Sale para buscarla. Cada oveja necesita un buen pastor. Ahora, seguimos. El buen pastor conoce a sus ovejas personalmente. El buen pastor conoce a sus ovejas personalmente. Hace muchos años, y ella no está aquí, entonces puedo hablar de ella, cuando yo primero conocí a Yami. Ella estaba cantando en una iglesia en Homestead y habían 3 iglesias. La iglesia en Hollywood, la iglesia en Homestead y nuestra iglesia. ¿Cuántos estaban aquí en esos tiempos? Hace años atrás. Y ella estaba cantando en el grupo, en el coro, etc. Pero yo realmente no la conocía. Entonces yo hablé con mi hermana. Mi hermana era mayor y le pregunté, hermanita mía, esa chiquita ahí es bastante linda. Quiero conocerla. Y poco a poco ella nos ajuntó y básicamente empezamos a hablar, etcétera, etcétera. Pero empezamos así poco a poco y ella vivía en Homestead, yo vivía aquí en Carol City, etcétera. Pero
toma tiempo para conocer una persona, ¿no? Para tener una relación íntima con una persona, conocerlos personalmente. Ahora, miren aquí por favor lo que dice Jesús en el versículo 14. Dice lo siguiente: yo soy el buen pastor. Ahora lo está repitiendo. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Ahora aquí Jesús empieza a hacer algo y decir algo bastante interesante. Él dice, yo conozco a mis ovejas personalmente. Jesús conoce su nombre. Jesús no está preguntando, ¿y cómo se llama el cubanito ahí? No. ¿Cómo se llama? No. Él conoce a cada oveja por nombre. Entonces, Él dice, en la misma manera que yo conozco a las ovejas, el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre. ¿Qué es lo que Él está diciendo? Es una relación íntima. ¿Qué sucede en una familia? Por ejemplo, cuando alguien hace algo y ofende a otra persona en su familia. ¿Qué típicamente sucede? Bueno, por un tiempo no se habla, ¿ok? Es 15 minutos, media hora, 2 horas, 5 horas, 10 años. Ojalá que no, pero es una realidad. Pero en el momento que se perdonan, en el momento que admiten, bueno, esto sí, sinceramente fue mi culpa, ¿qué sucede? Reconciliación. Y ahora podemos empezar otra vez esa relación para construir y edificarlo. Cristo está diciendo, de la misma manera que yo conozco al Padre y el Padre me conoce a mí, yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me pueden conocer a mí. Cristo está ahí listo para que nosotros podamos entenderlo más, conocerlo más y seguirlo más. Pero no debemos olvidar que Cristo conoce el nombre de cada oveja. Dígale a su vecino en esta mañana, Cristo conoce el nombre de cada oveja. Dígale a su vecino. Ahora, algunos aquí cuando estaban en la escuela primaria y llegaron a la clase y la maestra le decía, Millward. Y uno le dice, ¿usted me conoce? Sí, yo he escuchado mucho de Millward. Eso no es buena noticia. Cuando dicen Luis, sí, las maestras me han contado mucho de su experiencia. Eso no es algo bueno. Cuando los policías que se reúnen para tomar café, todos conocen su nombre, no es algo bueno. Pero cuando Dios conoce su nombre, es algo bueno. Cuando Dios le conoce personalmente, es algo maravilloso. Porque significa que Él nos ama. Él sabe la necesidad que tenemos. Dice, yo soy el buen pastor, versículo 14, y conozco a mis ovejas. Los discípulos, por lo general, eran todos de la misma personalidad o eran completamente diferentes. Completamente diferentes. ¿De cuál de ellos amaba a Cristo? No, Cristo amaba a todos, ¿no? Pero cada uno tenía sus cosas buenas y sus cosas malas. Cristo nos conoce de
la perspectiva de nuestra naturaleza. Él sabe que si no esta tarde o mañana o la próxima semana vamos a decir algo que no debemos decir. Ya Cristo ha perdonado eso en la cruz. Ya Él sabe que nosotros esta semana o el próximo mes o en 6 meses vamos a hacer algo que va en contra de la palabra de Dios. Ya Cristo, el buen pastor, lo ha perdonado por eso. Porque la Biblia dice que Cristo nos conoce. Como le he compartido muchas veces, mi papá me llamaba el zorrito. Porque yo hacía las cosas escondido. No me veían quitarle el dinero donde estaba. No me veían comer el chocolate antes de la comida y decir, ¿a qué lo tengo de estómago? Pero Cristo nos conoce. Cada detalle, cada palabra, Él nos conoce. Miren aquí el capítulo 10, versículo 27. Dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca ¿qué? Perecerán. Nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado. Y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Aquí en el idioma original, en el griego, hay un negativo doble, un doble negativo. Es como decir, nadie, nunca, nunca, nadie. Nadie, nunca, nunca, nadie. En otras palabras, es imposible que alguien que es oveja de Dios, es imposible que otra persona sea una persona aquí, una persona en el mundo de los demonios. No importa que una persona pueda quitar esa persona de las manos del Padre. Básicamente le está diciendo, nunca imposible, nunca no se puede. Entonces, Marcel, si soy oveja de Cristo, Él me está cuidando, no me tengo que preocupar ni de la muerte, no, ni de la muerte. Porque la salvación que experimentamos aquí es el principio de la salvación que continúa después de la muerte. Cuando la Biblia dice que tenemos vida, es vida eterna que empieza aquí y vamos por una transición, pero continuamos con esa vida eterna. Entonces, en otras palabras, en Cristo Jesús estamos seguros por toda la eternidad. Cuando los niños eran más pequeños, no tanto ahora, están ya mayorcitos, y había una situación mientras que estuvimos caminando, y ellos en un momento de otro, la situación le dio miedo, temor. Inmediatamente, sin pensarlo por medio segundo, ellos se acercaban a mí. Interesante. Instintivamente, sin pensarlo, sin hablarlo, cuando ellos tenían temor, inmediatamente se acercaban a mí. Porque sabían, si papi está a mi lado, Él nos va a cuidar. Pase lo que pase, podemos ir a Cristo en cada situación de nuestra vida. En cada situación, Él está ahí como el buen pastor para decir, aquí estoy,
Estoy esperando. Sigo esperando. Aquí vas a encontrar descanso y paz, y propósito y protección. Aquí está. A veces, cuando pensamos en el gran Señor que servimos, tenemos que pensar en esto. El buen pastor conoce a sus ovejas. Conocer significa aquí en su boletín intimidad, tener un entendimiento profundo acerca de una persona. Un entendimiento profundo acerca de esa persona. Y número 2 dice aquí en su boletín, significa ser escogido y ser amado. Ser escogido y ser amado. Hay personas hoy que sufren con esta verdad, sufren de creer esta verdad. Hay un Dios que me ama. Hay un Dios que vino a esta tierra como un hombre. Hay un Dios que voluntariamente fue colgado en la cruz, derramó su sangre y en ese acto de derramar su sangre, Él murió, resucitó el tercer día de los muertos. Y hay personas que no pueden entender la profundidad de ese amor. Porque por ese acto, eso significa que si ellos creen en Él y lo que Él hizo, van a tener una vida nueva con el buen pastor. Hay personas que eso les cuesta entender porque sinceramente no pueden llegar a ese momento donde ellos puedan decir, alguien me ama sin condiciones. Alguien me ama y hizo algo por mí, sin esperar, sin quitarme algo. Alguien lo hizo simplemente porque me ama. Versículo 16. Además, tengo otras ovejas, eso es nosotros, que no están en este redil. También las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y con un solo pastor. Aquí en su boletín dice, el buen pastor llama a sus ovejas. El primero es, el llamamiento de Dios es un acto de gracia. Un acto de gracia. Dice que Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre. Por su nombre. Y tercero dice, Jesús reúne a sus ovejas de toda nación, tribu y lengua. Toda nación. Marcel, ¿qué clase de baile hay en el cielo? Toda clase. Merengue, salsa, jamaiquino, country music. Bueno, no sé country music. Bueno, pero de todo. El buen pastor llama a sus ovejas. Marcel, esta conexión entre mi vida y una oveja, no sé, es un poco... ¿Me están comparando a una oveja que no es muy inteligente y tiene una tendencia a desviarse y se asusta bastante rápido? Sí. Eso es lo que dice la Biblia. La comparación es como un buen pastor y sus ovejas. Hay muchas personas que han tenido, es como un disfraz de ser tan fuertes, tan valientes en muchas cosas. Pero cuando se encuentran en un lugar o una situación que no pueden controlar, todo cambia.
Jesús dice, yo soy el buen pastor. Dice, el buen pastor hace sacrificios personales para que sus ovejas puedan vivir. El buen pastor hace sacrificios personales para que sus ovejas puedan vivir. Versículo 17, y con esto creo que terminamos. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego, ¿cómo? Voluntariamente en sacrificio. Pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Al oírlo decir esas cosas, la gente volvió a dividirse. En cuanto a su opinión sobre Jesús, algunos decían, está loco y endemoniado. ¿Para qué escuchar a un hombre así? Otros decían, no suena como alguien poseído por un demonio. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Ahora, ¿qué está sucediendo aquí? Cada persona que estaba escuchando tenía que hacer una decisión. Cada persona. ¿Es un loco, mentiroso o salvador? ¿Es el buen pastor o un buen mentiroso? Pero tenían que llegar a una conclusión. La última parte dice, el buen pastor es dueño de las ovejas. Jesús compró las ovejas con su propia sangre. Con su propia sangre. ¿Cuándo? Cuando murió en la cruz. Murió brutalmente, voluntariamente y triunfantemente por las ovejas. Él hizo todo esto para poder empezar una relación que durará toda la eternidad con cada uno de nosotros. Y dice, como su oveja, usted tiene la responsabilidad de cumplir con su buen pastor. Con su buen pastor. ¿A dónde? En el trabajo. Usted y yo tenemos una responsabilidad en el trabajo para hacer lo mejor que podemos hacer en el trabajo, dar un testimonio bueno y hablarle a otros de Jesús. En su familia, con sus amigos, tenemos que ser ejemplos. Con los que no conocen al buen pastor, también con ellos. También con ellos. Porque cada oveja necesita, ¿qué? Un buen pastor. Isaías 53, hablando del Señor Jesús. Ahora, después de estudiar el buen pastor, escuchen. Todos nosotros nos hemos extraviado como ¿qué? Como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios. Él estaba hablando de Israel. Para seguir ¿qué? Los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él ¿qué? Los pecados de todos nosotros. Por eso cuando una persona llega a estar en la presencia de Dios y dicen, no me importaba la religión, no me importaba leer la Biblia, yo no necesitaba a Cristo ayer y no lo necesito hoy. Después de cargar todo ese pecado y ser rechazado, aquí, ahora, ya no existe el perdón para esa persona. Ya es muy tarde. Llegó aquí una familia para coordinar un velorio
y han llegado muchos. Y el mensaje que tenemos que darles es: el tiempo de la salvación es hoy, ahora. Después es muy tarde. Pero aquí tenemos también un cuadro de la eternidad con el buen pastor. Apocalipsis 7:17. Pues el Cordero que está en el trono será su, ¿qué? Pastor. Él los guiará a manantiales de agua que da vida. Y Dios les secará cada lágrima de sus ojos. No olviden al Salmo 100, versículo 3. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Marcel, ¿por qué hablar tanto de esta relación entre oveja y pastor? Es muy sencillo. Cada oveja necesita un buen pastor. Vamos a orar en esta mañana.